Bueno, acá voy a seguir entonces trabajando, dándole una pasadita acá a los miquitos que están simulando un stencil. Obviamente no los estoy haciendo con stencil. Este vinilo, este acrílico, perdón, como les decía, viene en una pasta. Es como si fuera pasta de dientes, es muy espeso, por lo que vamos a necesitar utilizar un poquito de agua. No voy a usar mucha porque me conviene un poco que sea espeso para que tenga una buena cobertura. Sin embargo, sí necesito eh, diluirlo un poco porque es bastante compacto. Bueno, una vez lo he diluido un poquito, voy a utilizar el pincel redondo de punta fina, no el más finito porque pues los dibujitos no son tan delgados. Además tienen unos bordes irregulares porque estamos simulando la textura o el estilo de un stencil. Pero de todas formas sí quiero que tengan cierto nivel de detalle en los bordes, sobre todo, que no se vayan a ver como con malos acabados. O sea, quiero simular la textura del stencil, más no quiero que se vea sucio, porque estoy tomando unos elementos del estilo gráfico. Pero recuerden, si se acuerdan un poquito del mood board que les mostré de la elaboración de esta pieza, pues también estaba tomando un poco el estilo plano o vectorial. Entonces ese estilo se caracteriza por unos bordes muy bien delimitados, por unos colores planos, que no se vean sucios, que se vea con un estilo muy plano. Entonces estoy haciendo como una unión de esas dos estéticas y por eso quiero que se vea lo más prolijo posible. Entonces a esta parte, digamos que voy a tener que darle muchas capas, sobre todo a las figuritas estas que estoy pintando en este momento, porque el rojo sobre el café es muy difícil que tenga una buena cobertura. El rojo es un color que, aunque está en la gama media, digamos, del espectro cromático, por lo general los pigmentos rojos no tienen muy buena cobertura, se transparentan muy fácil. Entonces voy a tener que trabajar mucho en estas figuritas. Bueno, pero ahí ya van viendo que va cambiando un poco la tonalidad, va subiendo a medida que voy agregando capas. Otra opción aquí hubiera sido dejar los miquitos en blanco, como enmascararlos o algo, pero pues también era muy complicado. Así que me decidí por dejarlos sobre el fondo café y trabajarlos con muchas capas de vinilo. Pero como pueden ver, se va consiguiendo acá en las letras, pues yo ya lo he ido consiguiendo. Algunos tips para pintar entonces. Con los miquitos es un poco difícil porque son figuras muy pequeñas, pero cuando yo ya tengo unas figuras un poco más amplias que me permitan a mí maniobrar mejor con el pincel, les recomiendo que trabajen en un solo sentido y no dejen grumos. Entonces utilicen lo suficiente que van a cargar en el pincel, lo suficiente para que alcancen a dar pinceladas completas y seguras para que no les queden los bordes mordidos, perdón, y entonces luego van a ir puliendo los otros detalles. Pero traten entonces de trabajar pinceladas completas en un solo sentido, que les permita a ustedes observar dónde están quedando grumos y tratar de desvanecerlos. No dejen grumos por allí porque ahí es donde se empiezan a ver diferencias en la textura, en la opacidad del color, y luego es muy difícil emparejarlos porque luego siempre que vas a pasar por ahí el pincel pues le va a agregar mucho más pigmento y va a quedar siempre el parche en esa zona. Entonces antes que se seque tratemos siempre de estirar el color para que no nos vayan a quedar grumos o bordes
indeseados por allí. Siempre es importante que el pincel, recuerden que no tenga pelos salidos, que no esté despeinado, porque esos pelitos me empiezan a dejar rebaba o me empiezan a dejar como bordes mordiditos, y pues eso no es lo que queremos, ¿cierto? Queremos colores planos, queremos formas limpias. Entonces vamos a ser muy observadores y muy cuidadosos en esa parte. Bueno, por el lado del rojo, obviamente este es un trabajo que toma tiempo, por eso la idea es que empiecen con tiempo, que puedan trabajarle un ratico todos los días durante esta semana hasta la fecha del parcial. Por ejemplo, en esta área que es más grande tomé un pincel plano que tiene más o menos entre 6 milímetros, entre 5 y 7 milímetros debe tener, y estoy haciendo lo mismo. Aquí también, en esta parte yo tuve la precaución de dejar el fondo blanco porque esto va con colores claros. Esta parte va con un color también un poco claro, entonces lo que estoy haciendo, yo pinté todo el fondo para que no me fuera a quedar por estos bordes de pronto las marcas del pincel, pero eso quiere decir que antes de poner el color claro sobre esto, debo dar unas capitas de blanco para emparejar el color, para que ese color pueda absorber bien, porque si no va a haber una diferencia entre este color y este, ya que la base café no va a permitir que el pigmento se adhiera de la misma forma que en la base blanca. Entonces ahí vamos a tener esos problemas. Recuerden siempre ir fijándose que no queden grumos, que no queden depósitos de pintura como estas líneas. Las vamos a ir estirando para que quede una base lisa. En cuanto a las letras, para esas utilicé un pincel mucho más delgadito que les había mostrado ahora, un pincel ya muy delgadito, y lo que hice o lo que ustedes pueden hacer también en sus bocetos de pronto es, si todavía no tienen mucho dominio de la tipografía o la caligrafía, lo que pueden hacer es imprimir, digamos, si tienen un texto muy pequeño o algo con mucho detalle, lo pueden imprimir en una hojita y luego se ayudan y lo utilizan también como plantilla o como boceto para calcarlo. Bueno, lo pueden, como les decía, lo pueden utilizar como boceto o plantilla para calcar las tipografías o números o estos detallitos ya muy pequeños que ustedes de pronto quieran una tipografía en particular y les dé dificultad hacerla manualmente, pueden entonces imprimirlo y utilizarlo también como boceto. Bueno, hasta acá entonces esta parte. Espero entonces en la siguiente parte mostrarles cómo va el avance de la cara y cómo entonces vamos a realizar. No lo hago acá en vivo porque pues sería, como les digo, es un proceso muy largo, pero quería mostrarles las partes más importantes para que ustedes lo puedan seguir en sus casas. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Chao.